Cordial saludo, mi nombre es Oscar Eduardo Santa Acosta, mi código es 1022-985-007 y el día de hoy junto con mis compañeros Mayra Alejandra Pinilla Pinilla, Diana Carolina Talero, Sebastián Steven Pérez y el compañero Camilo Andrés Enciso Muñoz abordaremos la fase número 5 del curso Base de Datos Avanzada de la UNAD. Esta fase número 5 tiene como nombre Reflexión. Y para empezar, realizaremos una pequeña introducción de lo que veremos a lo largo de la presentación. Inicialmente, abordaremos la fase número 1, donde explicaremos cómo a través del planteamiento del problema logramos definir las diferentes entidades, atributos y restricciones que tendrá nuestra base de datos relacional. En un segundo momento, abordaremos la fase número 2. En esta fase número 2, explicaremos cómo obtuvimos el modelo relacional, el modelo entidad-relación, cómo aplicamos la normalización dentro de las tablas, cómo realizamos la creación de tablas, la relación de las mismas y consultas a través de los diferentes lenguajes que manejan las bases de datos, que en este caso es el lenguaje de definición de datos DDL, el lenguaje de manipulación de datos DML. En la fase número 3 explicaremos cómo desarrollamos los diferentes activadores, procedimientos almacenados y cursores de las bases de datos a través del lenguaje de procesamiento de datos PL/SQL. Y finalmente explicaremos cómo la administración de seguridad de las bases de datos es fundamental y cómo aplicamos diferentes procedimientos a través del lenguaje de control de datos DSL. De esta manera, la agenda queda establecida de la siguiente forma. Explicación en la fase número 1, explicación de cómo aplicamos el planteamiento del problema. Fase número 2, cómo abordamos la creación de consultas y funciones en las bases de datos relacionales a través del uso del lenguaje SQL. Fase número 3, explicación de cómo desarrollamos los diferentes activadores, procedimientos almacenados, cursores del lenguaje PL/SQL. Y fase número 4, administración de la seguridad de base de datos. Siendo así, doy paso a la compañera Mayra, quien estará abordando la fase número 1 de esta presentación. Muchas gracias. Continuando con el desarrollo de la presentación, me presento. Mi nombre es Mayra Alejandra Pinilla, código 1019149939, y voy a explicar el desarrollo de la fase número 1, planeación. Considero que es una de las fases más importantes, ya que el objetivo es analizar los requerimientos necesarios para la creación de la base de datos relacional solicitada en la Universidad Nacional Abierta a Distancia para el Sistema Integrado de Gestión de e-Learning. Entonces lo primero que hacemos es identificar y describir las entidades. Observamos la entidad estudiante, entidad docente, administrativo, zona, centro, curso, escuela, entre otras. Hacemos una breve descripción, colocamos unos ejemplares, su intención. Luego vamos a describir los atributos de esas entidades. Entonces, para la entidad estudiante describimos los atributos. Entonces sacamos el ID del estudiante, nombre del estudiante, teléfono, dirección, entre otros, ubicando su cardinalidad y poniendo la restricción. Luego hacemos la matriz de relaciones, donde vamos a hacer la relación de una entidad con otra, y por último hacemos la descripción de esas relaciones. Entonces, por ejemplo, la entidad estudiante se relaciona con curso, ya que un estudiante está matriculado en un curso y un curso tiene estudiantes. A continuación doy paso a mi compañera Diana, quien abordará la fase 2, diseño. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Diana Talero, dando continuidad a la explicación de la fase 5 en reflexión. La fase 2, que es el diseño, realizamos la creación de una base de datos relacional para la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Esto para un sistema integrado de gestión de e-Learning, aplicando normalización para las tablas y posteriormente la creación de scripts en el lenguaje SQL. Esto para la definición, registro y consulta de datos. Como lo podemos ver en la figura 2.1, encontramos el modelo entidad-relación para el problema planteado, y en la figura 2.2
modelo relacional para el problema planteado. En la base de datos se construyó en Oracle a partir de scripts, DDL e inserción de datos con scripts DML. En la figura 2.3 podemos evidenciar la base de datos de Oracle, y en la figura 2.4 diseño de consultas a la base de datos de Oracle. Le doy paso a mi compañero Oscar. Gracias. Bueno, siguiendo con nuestra presentación, vamos a continuar con la fase 3, que es implementación. En esta fase 3, implementación, hicimos el uso del lenguaje PL/SQL, donde abordamos el desarrollo de activadores, procedimientos almacenados y cursores. De esta manera pudimos identificar sus respectivas ventajas y su funcionalidad. Al aplicar esto dentro de nuestra base de datos relacional, vimos grandes resultados a lo largo de esta actividad y grandes ventajas que esto nos puede ayudar en nuestro campo laboral al momento de administrar nuestras bases de datos. Cabe resaltar que los procedimientos almacenados pues de cierta manera son los más usados, pero no hay que descartar tanto los cursores como los activadores, que también son importantes dentro de nuestra base de datos. ¿Listo? A continuación voy a hacer la presentación de algunos ejemplos que realizamos dentro de nuestra base de datos relacional. Inicialmente, en la figura 3.1 realizamos un activador que se encarga de validar la fecha. Entonces, en este caso, cada vez que el usuario fuera a ingresar su fecha, esta debería ser inferior a la actual. ¿Listo? Con esto validamos de que no se ingresen fechas incorrectas y que nuestra base de datos pues cumpla con los respectivos estándares. En la figura 3.2 realizamos un procedimiento almacenado que se encarga de validar si el centro ya existía. Si el centro ya existía, se nos generaba un mensaje indicándonos que el centro pues ya existía y que por ende pues no podría ser agregado, y en caso de que fuera agregado también se nos iba a generar un mensaje indicando que el centro fue agregado de manera exitosa. Por otro lado, y finalmente, realizamos un cursor, y este cursor se encargaba de consultar las escuelas y los docentes que estaban a cargo de esas escuelas. Entonces esta información es muy importante pues para validar qué docente estaba a cargo de esas escuelas, y asimismo en dado caso hacer un respectivo seguimiento o hacer respectivos trámites sobre esta información. Bueno, damos paso al compañero Camilo, que es el encargado de abordar la fase 4 del curso de base de datos avanzada. Muchísimas gracias. Con la presentación, me presento, mi nombre es Camilo Andrés Enciso Muñoz, código 1010-218-762. En este caso voy a exponer sobre la fase 4 de diseño. Durante el desarrollo de esta fase se realizó la creación de estructuras de almacenamiento desde usuarios, administradores nombrados, roles, perfiles y privilegios para realizar las consultas de las tablas de administración del gestor de base de datos de Oracle, como se observa pues en la imagen que está en pantalla en este momento. También se realizó la creación de usuarios administradores nombrados, como lo decía anteriormente, y pudimos evidenciar que pues con la creación de estos y de los roles y privilegios se puede llegar a una correcta forma de administración de las bases de datos por medio del gestor de Oracle. Agradezco mucho por la atención prestada y por la participación en el desarrollo de este curso. Hasta luego.